Que los ingleses fueron los primeros turistas del mundo. ¿Y esto qué tiene que ver con la exposición Belleza y Virtud? Pues yo les digo que tiene que ver muchísimo. Y en este video lo vamos a descubrir. Yo ya me preparé mi té en honor a esa exposición que es sobre el coleccionismo inglés. Así es que acompáñenme. Sin duda, belleza y virtud son las cualidades de las obras que vamos a poder ver en esta exposición. Aquí van a poder ver algunas pinturas, dibujos, cerámicas, pero sobre todo esculturas hermosas. Y sí, están muy bonitas y todo, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con el hecho de que los ingleses fueron los primeros turistas? Bueno, pues todas estas esculturas pertenecen en la actualidad a las colecciones de los principales museos de Gran Bretaña. Antes de ser parte de una colección del museo, estas piezas fueron parte de colecciones privadas, es decir, alguna vez estuvieron en las mansiones o en las residencias de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Adquirían estas obras de arte de una forma muy particular. Ellos pues no iban a la tienda de antigüedades, no iban a Galerías El Triunfo a comprarlas y pues no sé, ya me imagino la escena de sí, me gustó esa Afrodita. ¿Cuánto cuesta? El dinero no es problema. Deme 2. Pues no. Estas esculturas o estas obras de arte las adquirían en sus grandes viajes, es decir, en los Grand Tour. Lo que hacían era viajar por el mundo. Esta idea de viajar por el mundo y recolectar obras de arte fue idea de Richard Lascelles. Él, digamos que fue el influencer de la época porque después de haber ido a uno de esos grandes viajes, escribió su travesía, su diario que hizo en Italia. En esa época estamos hablando del siglo de las luces, aproximadamente del siglo XVII y XVIII. Las universidades de Gran Bretaña pues no estaban pasando por un buen momento porque se consideraba que pues ahí no se podía obtener un verdadero conocimiento. La opción para obtener ese conocimiento pues era viajar. Entonces estos jóvenes les decían a sus papás que querían viajar por el mundo para conocerlo y pues como tenían dinero, sus papás se los pagaban toditos. ¿Quién fuera como esos ingleses, no creen? La verdad es que me está dando mucha envidia. Pero bueno, ellos en sus viajes pues socializaban con las personas, aprendían idiomas, observaban el arte y sus lugares favoritos para ir pues eran Francia e Italia. Por lo tanto, estuvieron en un contacto muy constante con las culturas antiguas. Esos viajes duraban meses e incluso años. Y todo era con el afán de conocer el mundo y aprender. La verdad que esa filosofía me está gustando y hay que hacerle caso a los ingleses de esa época. Hay que viajar más. Y cuando uno está de viaje, pues siempre nos dan ganas de comprar recuerdos y souvenirs. Y en aquella época, pues también lo hacían. Solo que, pues, en lugar de que como uno comprar, pues un detallito, un imán para el refri, cosas así, ellos se iban a lo grande porque pues tenían suficientes recursos. El dinero realmente no era un problema para ellos. Entonces adquirían obras de arte, adquirían esculturas, pinturas. Y bueno, pues todas estas souvenirs y recuerdos así, estos pequeños detalles, iban de regreso pues a sus casas. Encontré esta foto que la verdad me parece muy divertida y tal vez así se verían si en la actualidad viajaran en metro o en tren. Y obviamente pues qué es lo que hace uno cuando regresa del viaje, pues lo presume. Ellos hacían lo mismo.
solo que ellos no subían sus fotos a Facebook. Ellos lo que hacían era organizar reuniones sociales o tertulias en donde pues eran el centro de la atención, porque pues todo el mundo quería conocer su experiencia de viaje y obviamente pues iban a ver todas esas cosas raras y hermosas que ellos adquirían pues en los viajes. Y aquí la verdad me parece muy interesante que en esas tertulias las mujeres también tenían una participación muy activa. De hecho, en esta exposición van a poder ver la pintura de una mujer que era muy famosa porque era muy hermosa y tenía ciertos como ademanes que para la época eran considerados como muy sensuales. Y aparte pues véanla, es muy bonita. Y bueno, las mujeres participaban en estas tertulias. Y de hecho las mujeres también iban a estos viajes, solo que no lo hacían como tanto como los hombres. Y de hecho, como les decía que sus destinos favoritos eran Francia e Italia, entonces empezaron como a redescubrir la cultura antigua. Y con ello también déjenme decirles que empezaron a descubrir como todas las costumbres sexuales de los romanos y de los griegos. Y pues creo que los griegos tienen fama por hacer unas fiestototototas y pues a ellos no le decían que no a nadie. Entonces para ellos pues fue un redescubrimiento también como de la sexualidad. Y cuando se hablaba de estos temas, ahí sí las mujeres no eran permitidas, sí estaba un poco censurado. Y de hecho pues los hombres hacían como sus clubs o sus sociedades. Una de esas sociedades tuvo mucha fama, que era la sociedad de diletantes, que tenían la fama de ser muy libertinos. Y algo que me pareció muy gracioso en esta exposición es que tienen un área muy especial en donde nos muestran las cosas que en aquella época solo podían ver este tipo de sociedades exclusivas, o sea, solo era para hombres. Entonces de hecho tiene un letrero que dice algo así como que cuidado, este es contenido sensible. Y entonces yo la verdad pensé que iba a haber escenas así súper grotescas, hasta tipo porno o cosas así. Pero ya te acercas a esos pequeños hoyitos y pues ves lo que era censurable pero en aquella época. Entonces es muy gracioso porque la verdad es que en la actualidad pues nada que ver con lo que ahora consideramos censurable. Realmente creo que las películas, las revistas y los programas de televisión tienen muchísimo más contenido sensual y erótico que lo que van a poder ver ahí. Y la verdad se me hizo súper gracioso porque pues lo que se ve es un spoiler que les voy a hacer de la exposición. Son ilustraciones de cómo los hombres veían o contemplaban pinturas y esculturas de mujeres desnudas. Así es que pues para ellos era ya como demasiado. Seguramente los ingleses hubieran censurado mi taza. Y debido a que eran pues muy conservadores, muchas esculturas fueron censuradas. Y es por ello que podemos ver que tienen hojitas pues tapando sus partes pudendas. Y bueno, hay una frase que se me hizo muy graciosa que está ahí en una de las cédulas. Esta frase la utilizaban los hombres pues para justificar el hecho de ver este tipo de imágenes sensuales, ¿no? Ellos decían que la familiaridad con estas imágenes servía para refinar la apreciación masculina del sexo y los convertía, oigan nada más, en caballeros liberales y eruditos. ¿Cómo la ven? Así es que esta frase la pueden utilizar cuando pues alguien les pregunte que por qué ven ese tipo de contenido sensible. Les pueden decir pues yo quiero convertirme en un hombre liberal y erudito. Todos estos viajes les ayudaron a los ingleses pues a no solo adquirir obras de arte, sino que también les ayudó a importar ideas y nuevas formas pues de ver la vida. Y con ello pues también sus gustos estéticos se fueron transformando. Y como pueden ver pues los ingleses tenían un canon de belleza muy definido, pues que era el clásico. Y con esto pues nos podemos dar cuenta de que los cánones de belleza van cambiando conforme va cambiando la sociedad. Es decir, van de acuerdo a la ideología que va predominando pues en ese momento.
y no solo se expresó en la escultura, sino que también en la pintura y sobre todo en la arquitectura. De este periodo son los jardines ingleses, que tienen esculturas, puentes, estanques y también tienen algunos elementos que nos hacen recordar a los templos romanos. Y déjenme contarles que aquí en la Ciudad de México podemos ver un ejemplo de cómo era un jardín inglés, en donde pues en el Museo Casa de la Bola. Yo ya hice un video de ese museo, se los voy a dejar por acá para que lo vean. Con estos viajes los ingleses no es que descubrieran el arte clásico, ellos ya estaban familiarizados con él porque recuerden que durante el siglo I al V los romanos conquistaron esos territorios y de hecho lo llamaron Britania, de ahí el nombre de Gran Bretaña, es decir, los romanos ya los habían conquistado. Y en la actualidad todavía hay algunos edificios que fueron construidos en aquella época. Yo ya visité uno y se trata de los baños romanos en un pueblito muy cerca de Londres que se llama Bath. La verdad es que es un lugar increíble, es un lugar con muchísima historia y a pesar de que ya tiene miles de años, está muy entero, muy bien cuidado y la verdad está súper padre. De hecho, les voy a hacer un video de ese museo porque vale muchísimo la pena. Y no sé cuándo lo voy a publicar, pero para que no se lo pierdan, suscríbanse y así pues lo van a poder ver. Todos estos viajes también los hicieron ver la realidad. Entonces hubo un momento en el que ya no expresaban ese ideal que querían, sino que también empezaron a representar la realidad. Y aquí en esta exposición hay un ejemplo de eso. Vean, esta pintura es de Gustave Doré y la verdad es que se aleja un poco pues de todo lo que ya les había mostrado de esta exposición. Y bueno, pues ya no les voy a contar más porque pues ustedes tienen que ir a verlos. La verdad vale mucho la pena. Esta exposición todavía la van a poder ver porque la ampliaron y se va el 28 de mayo, así es que aún tienen tiempo. Y ya saben, me va a dar mucho gusto ver sus fotos. Díganme si sí fueron y usen el hashtag una cita en el museo. Y pues ya saben, si les gustó este video, denle like, compártanlo y sobre todo suscríbanse. Así es que nos vemos muy pronto en una cita en el museo. Adiós.